Todo listo, mi gente. Hoy tenemos de invitado a una persona que tiene el mismo apellido que yo. La misma sangre. Ahorita te voy a preguntar quién es tu papá. Muchas gracias por invitarme, querido Misael. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Muy bien, muy contento de que me invitaras en este esfuerzo que estás haciendo del podcast. Tenemos el mismo apellido. ¿Sabes? De los memorias que yo tengo de ti, cuando tú estabas chiquito, es cuando los llevaba al cine junto con mis hijos, el Max, el Mauri. Y me acuerdo mucho que te llevaba a ti y a tu hermano. Después me acuerdo en algunos momentos en tu primaria y secundaria. Y luego ya por un tiempo no te perdí y luego ya te encontré en tu profesión siendo un exitoso abogado, pero luego nomás para tener el papelito porque decidiste ser un empresario, un emprendedor. ¿Por qué decidiste ser un emprendedor? Fíjate que... En lugar de ejercer tu carrera eres licenciado en Derecho, mi querido hermano Misael. A partir de media carrera de la universidad entré a trabajar en la logística y me enamoré del business, y pues, también me gusta mucho mi carrera y me ha servido demasiado el derecho, pues, el tema de derecho laboral y otros tipos de ramas, pero sí me enamoré de los negocios y aquí andamos con Churricos, B&G y otras que después les platicaremos. Mauricio es un coaching empresarial, tienes más de 15 años en este tipo de negocio, ¿verdad? Pues la verdad es que tengo como 25, o sea, me he dedicado a esto porque igual platicaremos del tema, pero en un momento de mi vida me vi con dificultades sumamente serias en una crisis personal, espiritual, financiera, en bancarrota. Yo me había mudado con mis hijos al vecino país de Estados Unidos, a California, es decir, a Calexico, los que sabemos que estamos aquí, vivía. Me fui a otro país. Me fui a otro país con una calidad de vida súper alta, ¿no? Generalmente en mi vida he sido alguien que ha logrado cosas muy interesantes, era muy buen estudiante, me considero que fui súper buen estudiante, hice 2 maestrías, me he dedicado estudiando, fui muy exitoso desde mi punto de vista mismo, o sea, desde observarme a mí mismo creo que fui muy exitoso, incluso con mi matrimonio, siendo padre, etcétera. Pero llegó un momento de mi vida donde tuve una crisis, ¿no? En donde de repente dije, canijo, toda esta idea que tenía de mí mismo, de mi identidad, siendo exitoso, pues no concordaba con la evidencia de la realidad, puesto que estaba quebrando un negocio, estaba en un divorcio en mi relación, en mi primer matrimonio, y bueno, una crisis muy, muy, muy severa. Y ahí, sin dinero incluso, emprendí un gran viaje de autoconocerme, de autoconocimiento, de explorar muchas formas de autoayuda, ¿no? De crecimiento personal. Me fui a todos los cursos que se puedan imaginar de autoayuda, ¿no? Todos, siempre estaba en un curso. Me acuerdo una vez que no tenía ni dinero para regresarme de la Ciudad de México en una certificación de temas de coaching y le pagué con el reloj al taxista que me dejó en el aeropuerto. O sea, emprendí un viaje de autoconocimiento y la verdad es algo que pienso que después yo me di cuenta que si yo hubiese sido mucho más humilde en mis emprendimientos, en mis negocios, en mi vida ejecutiva, en mi matrimonio, en muchas cosas de mi vida, si hubiese sido más humilde, si hubiera tenido más inteligencia emocional, si hubiera considerado toda esta parte que aprendí, seguramente no me hubiera pasado eso. Y después lo quise llevar a otras personas. Claro. Entonces vamos a tratar de sacarte los mejores tips porque tienes buena experiencia, viejo lobo del mar, ¿no? Pero bien cuidado, ¿no? Ayer Misa le decía, venía con mis hijos pequeños y les decía, ¿con quién se sienten más seguro? ¿Con alguien que ha chocado 17 veces? Porque la ciudad estaba con un tráfico ayer y fui a dejar a mis hijos a una fiesta. Una persona que ha chocado 17 veces o alguien que nunca ha chocado. Y la respuesta fue bien inteligente. Ellos, no, pues con el que ha chocado 17 veces porque ya sabe cómo chocar. Y el otro todavía no sabe, no tiene toda la experiencia, ¿no? Además, las probabilidades son de que vaya a chocar el que todavía no ha tronado, el que todavía no ha chocado. Y esto me acuerdo mucho una vez que fui a un taller de negocios y llegó presumiendo el instructor que él ya ha quebrado quién sabe cuántas empresas, ¿no? Entonces como que me va a dar clases a alguien que ha tronado de empresas. Entonces, ya te diste cuenta que es el mejor currículum. Claro, o sea, realmente el presentarte con las cicatrices
¿no? Que no es un tema que estudiaste en un libro o en un YouTube, ¿no? No. Sino traer las cicatrices en tu cuerpo, en tu historia. Creo yo que es una buena posibilidad de poder ayudar y generar valor en otros. Sí, sin duda, la experiencia en el campo es el que te curte marca en todo, ¿no? Oye, ¿cuántos años tienes? 56. Oye, bien morro, ¿no? Todavía. Yo me siento así, la verdad. Oye, el Ever fue el primero del podcast. El Ever tiene 28 años. 28. ¿Tú eres el más grande o hay otro más grande? Hay otro, mi hermano Edmundo, que me lo acabo de encontrar recientemente. Años? No, pues el mundito ha de tener como, la verdad no sé, pero como unos 5 años más que yo. Así. Más de 60. Sí. Y el Ever tiene 28. Sí, don Edmundo Bustos. O sea, 32 años somos unos toros, entonces traemos sangre de toro. Sí, así es. ¿Y tú cuántos hijos tienes? Yo tengo 5 hijos. Tengo 3 de mi primer matrimonio, Mauricio, Max y Marco, que son más o menos de tu edad. Algunos de ellos conociste desde chiquito. Claro. Y luego tengo a mis 2 pequeños, que son Maya, la única niña, y Mateo, Emiliano. Cuidado con los bustos si se encuentran a un busto, porque donde ponemos el ojo ponemos la bala. Oye, tu preparación académica, ¿recuerdas qué estudiaste en la universidad? Me imagino, porque ahorita a lo que me cuentas tienes muchas capacitaciones y diplomados, pero la principal carrera que estudiaste, ¿qué fue? Fíjate que yo estudié, todo el tiempo estudié en escuelas públicas. Bueno, en la primaria no, en la primaria sí fue una escuela privada, la Fresona, FIFI. No, el IBEA, exactamente. Y en aquel entonces era lo más fresa, lo más, y eso fue por mi mamá, no por mi papá. Mi papá me quería mandar a una pública. Pero fui a la secundaria 18, fui al Cebati, siempre estuve en escuelas públicas, pero en la universidad entré a estudiar al CETIS, Administración de Mercadotecnia. No había en la universidad en aquel entonces esa carrera. Y era una carrera bastante nueva, la mercadotecnia. Y me ilusionaba estudiar eso y pues consigo una parte beca y con apoyo de mis papás siempre pude estudiar ahí. Entonces estudié Administración de Mercadotecnia. Soy mercadólogo de la casi segunda generación, o sea que recién empezaba la carrera. Oye, y antes de estudiar o en el lapso de que estudiabas, ¿anduviste metido en algún tipo de emprendimiento? Sí, y también trabajando, apoyando mucho en temas de ventas. No sé si te acuerdas que antes, a lo mejor no les tocó la mayoría que están escuchando este podcast y a ti tampoco, pero antes no había Netflix, antes íbamos a una tienda donde rentábamos películas para llevarla a la casa, ¿no? Luego salía más cara la multa, porque te multaban, te la rentaban tanto tiempo y si no regresabas te multaban. Bueno, yo lo que me dedicaba antes durante mi carrera, era a ser distribuidor de películas. O sea, trabajaba en una empresa con un amigo que estaba también estudiando, en donde distribuíamos algunas concesiones de distribución de películas. Entonces andaba yo en las diferentes video rentas, ¿no? Para venderle las películas del catálogo nuevo. Era como el proveedor de los videoclubs. Así es, era el proveedor de los videoclubs, exactamente. Órale, qué fregón. Fíjate que a mí me tocó ir, pero a los videoclubs a rentar juegos y sí viví todo eso de lo de las multas. Sí. Ahorita, me acuerdo, fíjate. Pues ahorita le haces así, tienes todo el... Y me acuerdo que una vez estaba el dueño del videoclub y le dice la muchacha, ¿qué harías si algún día la tecnología hace que te quebre? Pues está hablando en el 2004. Sí. Y el vato bien confiado, pues en el hipotético caso de que si algún día quiebre esto, o sea, no miraba venir pues nadie, ¿no? Sí. Y dice, no, pues haría esta cosa, pero no creo que pase, porque a todos nos gusta ver películas. Sí. Y pues trácatelas que ya... Sí, hemos vivido momentos muy interesantes en un cambio de... Yo lo que a veces planteo es, trato de hacer la lupa más grande, de hecho he platicado contigo de eso y con muchas personas, es como imaginar toda la historia de la humanidad, estudiar momentos como la iluminación, por ejemplo, ¿no? En un momento donde el mundo era muy gris, donde no había ciencia, donde no había científicos, donde la gente tenía una calidad de vida extraordinariamente pobre, a la época de la iluminación, donde salió Pitágoras, Newton, o sea, todos estos filósofos, Descartes,
todos estos científicos y empezamos a descubrir un poco el mundo más allá digamos, de lo que experimentábamos en nuestro espacio. Yo veo lo que estamos viendo ahorita es justo un cambio, ¿no? De que vivimos de estar en un tipo de mundo, en un tipo de paradigma, a entrar en otro totalmente. El paradigma que estamos entrando con la tecnología, incluso con la inteligencia artificial, es un parteaguas en la historia de la humanidad. Sí. Y lo interesante es que nos toca estar en la frontera, ¿no? ¿Se me explico? Por ejemplo, personas como yo que vivieron en los 80s, 90s, un mundo plano, un mundo donde no había ni siquiera celular, no sé si me explico. O sea, salías a ver a alguien porque te quedabas de ver ahí y no tenías posibilidad de mandarle un WhatsApp. Y lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ha cambiado la tecnología, diferentes tipos de vida, pero en el ámbito estudiantil? Ya no, siento yo, no sé tú qué opines, que antes era estudia una carrera y dedícate a lo que estudiaste, y ahora tú sientes que es necesaria una carrera universitaria para los nuevos estilos de vida que vienen. Yo lo que creo, es algo bien interesante porque yo he sido innovador en esta opinión desde hace mucho tiempo. Yo creo que la educación está en súper crisis. Incluso, por ejemplo, un personaje como Elon Musk, ni siquiera sus hijos los lleva a la escuela, ¿no? Y hay muchas personas que no llevan a la escuela, no una carrera, ni siquiera la primaria, la secundaria. Tienen más bien otro tipo de educación muy exitosa. Yo creo que es como el sistema, el drenaje, o déjeme comparar con eso y lamento, incluso me pido disculpas antes por la comparación, pero es algo así como el sistema de drenaje del baño. Vamos al baño y seguimos utilizando un sistema como hace cientos de años, de toda la vida. Sí, cuando es esa energía que podríamos estar convirtiendo y generando otro tipo de posibilidades en nuestros desechos, digamos, como humanidad. Pero tenemos el mismo sistema de hace mucho tiempo. Todo está cambiando muchas cosas, pero eso es un sistema que se ha permanecido. Y estamos generando o dejando la oportunidad de generar un montón de energía, etcétera. Bueno, yo pienso que la educación es algo similar. Tiene mucho tiempo, está cambiando el mundo y la educación ha cambiado muy poco. Entonces, la aula sigue siendo la misma, ¿no? Sí, y la manera de experimentar, de tener como la experiencia del aprendizaje. El cerebro humano ya tenemos mucha información sobre el cerebro humano, ya tenemos mucha información de cómo se genera el aprendizaje a través, por ejemplo, si ahorita en este momento yo te digo, Misael, ¿te acuerdas qué hiciste el 15 de abril del 2015? Pues no vas a saber qué hiciste ahí. Pero si yo te digo qué hiciste el 20 de noviembre o el 25 de diciembre de tal fecha, o sea, cuando yo te hablo y te pregunto de una fecha y esa fecha está vinculada con una experiencia, una emoción, tú te recuerdas. Y eso ya lo sabemos, pero no lo aplicamos en el proceso de educación. Entonces, ¿cómo es de que debes de aprender cosas o cómo es un truco o una metodología efectiva para aprender cosas, asociar con emociones y experiencias? Y no estamos haciendo eso. Entonces, yo lo que hago cuando me preparo para una conferencia es tener un sistema de supermemorización que me permite relacionar imágenes con experiencias y sensaciones de manera que pueda ni siquiera usar un apuntador y poder expresar lo que yo quiero expresar con fechas, porque están vinculadas con un proceso de cómo trabaja nuestro cerebro. Entonces, dicho esto, no, yo pienso que el sistema educativo está atrasado, pienso que pues ahora con la tecnología puedes incluso aprender, te vas al internet y puedes encontrar y armar tu propio plan de aprendizaje, tus libros, tus audios, tus cursos, tu información. Vivimos en la información exponencial abundante que tenemos acceso. Antes, solo personas muy abundantes en el mundo, los que controlaban el mundo, tenían acceso a la información. Y ahora el Misael del barrio tal tiene acceso a esa información, se puede convertir en quien él elija convertirse, porque tiene acceso a esa información. Ahora, dicho ese contexto, Misael, fíjate, dicho ese contexto, de hecho, yo estoy siempre reeducándome, constantemente. Ahorita estoy estudiando neurociencias, siempre estoy haciendo mi plan de educación a la medida. Y siempre estoy tomando capacitaciones cortas como diplomados, cursos, certificaciones. O sea, no quiere decir
que la educación no sea importante, y yo creo mucho en la educación. El tema de lo que no creo es en el sistema de educación como está estructurado. Yo pienso que la educación te puede apoyar en convertirte en una nueva versión de ti, en una versión diferente que te da acceso a una realidad diferente. La realidad tiene que ver con algo que tú experimentas a través de cosas que puedes ver. Ves un cuadro de arte y si no tienes educación en arte, pues no ves el arte. No sé si me explico. Tomas una copa de vino y si no sabes de vino, pues te sabe igual cualquier vino. No sé si me explico. Tienes que educarte para poder tener la experiencia de ver qué está a tu alrededor. Y la vida pasa muy rápido y yo al menos quiero educarme mucho para poder tener la experiencia de diferentes cosas en la vida, arte, vino, al humano, las relaciones, los negocios, lo que sea. Dicho esto, porque apenas puse el contexto, cuando mis hijos me hacían la pregunta de estudiar una carrera, dos de ellos, uno no estudió una carrera profesional y dos estudiaron ingeniería. Cuando ellos me preguntaban, yo le dije, sí, ve a la universidad. Y parecería contradictorio. Porque ve a la universidad teniendo esa mentalidad, esa conciencia de que no es la universidad la que te va a formar para el éxito, pero te va a apoyar muchísimo en otras cosas, como en disciplinarte, como en tener una rutina de estudio, como disciplinarte de ir cumpliendo ciertos objetivos, y eso te apoya, no tanto el contenido como tal, pero si los jóvenes que nos ven están estudiando y están esperando que la escuela o que el plan de estudio les resuelva la vida, eso no es, desde mi punto de vista, una expectativa buena o saludable o correcta o efectiva. Y que los papás presionen porque traen esa creencia de que la universidad les va a asegurar un empleo formal y en el que van a tener una vida satisfactoria, pero no, la universidad no te asegura nada. Así es, pero si el gran tema de los papás es que aman a los hijos Sí. y quieren lo mejor para tus hijos. Y por supuesto que hay un gran riesgo de que utilices el argumento de que apesta la universidad o apesta el sistema educativo para no prepararte en la vida. Sí te fijas la trampa. Claro. O sea, que lo utilices como un argumento para que no te prepares. Y eso sería algo catastrófico para alguien en su vida. Entonces, por eso es que los papás quieren que vayas a la universidad aunque no funcione o aunque piensen que no es lo mejor, porque lo que quieren es promover que tú tengas un espíritu pues, de aprendizaje, de conocimiento, etcétera. Pero si tú ya tienes esa mentalidad, no requieres a la universidad, pero el tema es que no todos lo tienen, Misael. O sea, hay mucha gente en la población. No sé quién está escuchando este podcast, pero si lo está escuchando y no le hemos aburrido todavía, entonces a lo mejor tiene hambre por aprender cosas nuevas, ¿no? Y quiere conocer, y entonces no importa a lo mejor esa persona si va o no a la universidad, pero ¿qué tal alguien que no se esfuerza por aprender porque ni siquiera piensa que es importante en la vida? Entonces esa persona seguramente va a enfrentar muchas dificultades en su vida para generar valor a la sociedad y por lo tanto para generar una calidad de vida. Sí, más o menos la pregunta era por el tema de en el momento donde un joven que está brincando de la prepa a la universidad y le va y le dice a su papá, oye, el ejemplo, no quiero estudiar la carrera, yo me voy a preparar por mí aparte, mismo. por mí mismo. Híjole, pues ahí también uno como papá dice, ¿será lo correcto? O lo presiono para que, ¿sabes? Entonces también es como unos temas de decisión muy difíciles que harías tú. Yo lo que haría es promover que vaya a la universidad con la mentalidad de que tenga su propio plan. Que la universidad no es el 100%. Que la universidad solamente va a ser un pretexto. Ahora, si yo veo, Misa, que mi hijo no quiere ir a la universidad, pero trae un plan, yo estoy perfecto a apoyarlo. No tengo ningún problema en apoyarlo. O sea, si trae un plan, tiene un proyecto de vida, tiene un proyecto de aprendizaje, pero si no sabe qué hacer en la vida, pues mientras no sabes qué hacer en la vida, ve a la universidad y ve investigando con la mentalidad de qué vas a crear, ¿no? Porque no estás perdiendo el tiempo, estás de alguna manera en un espacio un poco mejor, digamos, para poder generar ciertos hábitos y logros que en un espacio en tu casa donde no tienes una estructura, ¿no? Entonces, si yo veo que mi hijo es estructurado, y veo que él tiene ya una claridad de estructura que va a hacer,
no tengo ningún problema con que no vaya a la universidad. No sé si me explico Sí, sin duda, y yo siento también que en la parte educativa como preparatoria aún no hay un espacio o una capacitación para que te digan realmente a qué te quieres dedicar. Así es. Yo me acuerdo que estudié Derecho porque me gustaba mucho la historia. Uh-huh. Y el maestro que me daba historia bueno. En la prepa era re buenísimo. Sí. Y hoy sabían que este gran personaje estudió Derecho, este presidente. Y yo dije, pues los meros estudian Derecho. Sí. Y en realidad a lo mejor yo me hubiera preparado más para el tema de negocio, ¿no? No me arrepiento de lo que estudié porque te digo, me ha servido demasiado para los temas laborales y otros temas, pero sí siento también que los papás deberían de hacer recibir un poco más de apoyo para la hora de que sus hijos tomen la decisión, porque ¿cuántas veces ha pasado que a media carrera de la de... Y es que lo que dices tú es brutal, o sea, como estás bien morro y tienes que tomar una decisión que es para tu vida, en tu vida, para toda tu ¿no? vida. Entonces, por eso yo lo que haría es promover que mi hijo tenga claridad, ¿no? O sea, una vez me acuerdo mucho, tú pones al Marco, mi hijo, me acuerdo que el Marco fue una conferencia mía donde yo dije que tenías que tener un propósito. Yo creo que el propósito, es mi creencia personal, que no hay un propósito de la humanidad ni de cada persona, pero es una posibilidad que tenemos nosotros de inventarnos un propósito para vivir como emocionados de la vida. Entonces yo estaba, y eso está muy claro si leemos, por ejemplo, a Víctor Frank, este personaje que vivió en los campos de concentración nazi. Él describió, era un psicólogo que describió cómo la gente se iba muriendo poco a poco y se iban muriendo, y él pudo notar el patrón de que las personas que morían, ¿no? Ante el gran desafío de las circunstancias que estaban viviendo, ¿no? Explicaba cómo la comida que les daban pues era agua con huesitos ahí de pescado, ¿no? Ni siquiera un pescado, ¿no? O huesitos así, y él tenía que imaginarse que era un súper caldo con muchas cosas bien ricas, ¿no? Para poder como relacionarse con esa circunstancia o realidad. Bueno, Víctor Frank explica que el patrón que pudo identificar es que las personas que iban muriendo más rápido eran aquellas que perdían la esperanza, el propósito en su vida. Y los que permanecieron vivos eran porque tenían un propósito, una intencionalidad, un para qué. Cuando digo propósito es un para qué seguir viviendo. Y era porque tenían la esperanza de ver a sus hijos o a su esposa vivos después de que pasara eso. Quienes mantuvieron esa esperanza, ese para qué, fueron quienes en proporción tuvieron mayores índices de sobrevivencia. Entonces, yo estaba dando una conferencia un día sobre este tema de la importancia de tener un para qué, aunque vaya cambiando y te lo vayas reinventando, no sé si me explico, pero siempre tienes tu para qué, para que le metas muchas ganas a la vida, estés entusiasmado. Y entonces vino Marco, mi hijo, ¿no? Que tú conoces más o menos de tu camada, más chico que tú, creo, más ¿no? chico, es como el Ever. Como el Ever, ¿no? Bueno, el Marco viene y me dice, oye, papá, me encantó tu conferencia, la voy a aplicar. Entonces va a su escuela, estaba en la prepa, y le dice a sus compas, ¿qué onda, güey? ¿Cuál es tu propósito? ¿No? Imagínate en la prepa, ¿no? Y el otro, pues, yo creo que estudiar ingeniería. No, ¿qué vas a estudiar, güey? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Ah, cabrón, pues, ¿qué es eso, no? O sea, imagínate el propósito. Después regresa conmigo y me dice, ¿sabes qué, papá? Eso del propósito no está tan fácil, porque ni mi maestra que tiene 40 años sabe cuál es su propósito en la vida. Y si nos ponemos a pensar ahorita, la gente que nos está viendo y escuchando, tú mismo, es esas cosas filosóficas que no estamos pensando. Que no estamos como, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi para qué en la vida? Como a veces uno entra en modo avión, manejando y ni sabes para dónde vas, y siento que también hay veces que así va a ser por la vida. Y tú sabes que eres empresario, que si tú tienes una empresa, tienes un propósito, una propuesta de valor, una visión. Sin embargo, eso muchas veces no lo traemos a nivel personal. Y entonces yo terminé diciéndole, me acuerdo, me habla, me dice, papá, estoy confundido de esto, ¿no? Y me causó muy buena impresión tu conferencia, pero al llevarlo a la práctica se me hace muy difícil. Y entonces fuimos a comer y entonces, ¿qué pasa si no? La gran pregunta es, y esta pregunta es fundamental, es ¿qué pasa si no tienes un propósito? Me dice mi hijo. Y yo le contesto, híjole. Me agarró en cuatro, ¿eh? O sea, me agarró en la curva.
Y entonces yo le contesto, mira, cuando no tienes un propósito, y esto puede apoyar a algunos que nos escuchan, tu propósito es encontrar tu propósito. Y entonces ya tienes uno, siempre. Ya con eso. Y entonces esto va el tema de la escuela. Si no tienes un propósito, bueno, vas un proceso de búsqueda, de exploración. Y tu propósito es encontrar tu propósito. ¿Y tu para qué? Porque es fundamental para un ser humano estar como inspirado, motivado en tener un para qué vive, para qué hace las cosas que hace, ¿no? Y no solamente hacerlas. Entonces, pues me parece que esto es parte de lo que eventualmente se convirtió en mi coaching. Yo lo que hago mucho es que puedes pasar crisis, puedes pasar temas financieros, quiebras, ¿no? Que es algo que a lo mejor a ti te interesa platicar ahorita. Sí. Pero cuando tienes un propósito muy claro, Misa, o sea, cuando tú tienes un propósito muy claro, los desafíos e incluso los fracasos se convierten en parte del paisaje del camino. Ya eres exitoso solo con vivir tu propósito independientemente de los resultados. Entonces tu propósito te conecta, te engancha. El propósito, insisto, es tu para qué, ¿no? Haces las cosas. Me acuerdo mucho en la universidad, me daba clase un magistrado y él recitó un ministro, que cuando, pues que ya en derecho ser ministro, pues es lo máximo como carrera, ¿no? Dice, cuando llegas a la cima de la montaña, cuando cumples tu propósito, es ahí donde te das cuenta que hay más alrededores. Así o sea, es. que apenas va a empezarlo. Claro. Me dejó bien marcado. Y claro, eso... porque otra vez es, ¿para qué definir tu propósito? Porque el propósito, y ahí creo que es algo que puede generar mucho valor. Tu propósito no es un lugar a donde llegas, no es una meta. Es una gran confusión. El propósito es tu para qué. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces, cuando tú encuentras tu propósito, ni siquiera tienes que llegar ni conseguir nada. Solamente conectarte en lo que haces, intencionar lo que haces desde ese para qué. No sé si me explico. La visión sí es un espacio en el futuro donde quieres llegar, ¿no? Que después platicaremos que yo tengo una metodología para traerla al presente, pero esa es otra cosa. Ya me la platicaste. El propósito no es una meta, el propósito no es un espacio en el futuro donde quieres llegar, porque nunca, se va a acabar cuando te mueras. Es con qué te conectas, qué sentido le das a las cosas que haces en tu familia, en tu emprendimiento, en tu trabajo, en todo. Oye, hablando ya de business, ahorita apenas vamos empezando en el tema estudiantil. Tú como empresario emprendiste un gran reto de querer importar motocicletas de China. Platícanos esa parte de tu vida, ¿no? Yo era director de una maquiladora aquí en Mexicali. Antes de eso. Antes de eso, era el gerente general de una maquiladora que se llama Motores Eléctricos. Y la maquiladora, bueno, yo antes de eso estaba en la Secretaría de Economía como subdelegado, bien morro. Entré a trabajar en la Secretaría de Economía, me tocó el Tratado de Libre Comercio, un chorro de cosas muy interesantes 90, aquí en la frontera. Y luego el levantamiento del ejército, ¿te acuerdas? Cuando todo esto estaba Cedillo, el zapatista, todo eso me tocó estando ahí en el gobierno, trabajando en la Secretaría de Economía. Y parte de mi trabajo era atender a comitivas de inversionistas que venían a invertir a Baja California, a explicarles cómo hacer los negocios, cómo crear las empresas, cómo era el proceso, los programas de maquiladora, que es importación temporal sin pagar impuestos para luego exportar, etcétera, ¿no? Era parte de mi trabajo. Entonces yo iba con parques industriales o con promotores privados como representante del gobierno federal para explicar todos estos programas y sistemas. Bueno, trabajé mucho tiempo ahí y entonces hice clic con una empresa china muy interesante que estaba invirtiendo en motores eléctricos. Yo no sabía, pero cuando tú te das cuenta, esta empresa hacía 2 millones de motores eléctricos al día. O sea, todo lo que le picas un botón y se mueve tiene un motor eléctrico. Claro. ¿No? Los carros tienen más de 100 motores eléctricos. Entonces vi un mundo muy interesante. Hice clic con ellos, me invitan a trabajar como gerente de su inversión aquí. Entonces me salgo del gobierno, me voy ahí a trabajar. Y entonces yo cada ratito pues trabajaba en mi digamos, headquarters de negocios, de ventas, estaba en Nueva York, pero mis
digamos, tenía dos jefes, digamos, Nueva York y China, porque ahí estaban los ingenieros, estaba la producción, tenía mucho contacto con China. Entonces yo viajaba, empecé a viajar mucho a China. Y cuando iba a China, una de las cosas que vi era, pues, que fabrican todos estos cuates bien barato. Entonces vi la posibilidad de crear mi ¿Qué año propia era? marca. Pues 1990 y, ¿qué será? 96 por ahí, 95, Oye, perdón que te interrumpa la 97. historia, pero ¿me puedes platicar cómo es ser un gerente general de una maquila? Pues mira, era una maquila chica en donde básicamente teníamos que celdas de producción y básicamente tiene que ver con el tema de contratar al personal, asegurarte que tenga los suministros, ¿no? Porque teníamos lead time de insumos que duraban mucho en llegar de China y estar en contacto con nuestro cliente principal que es Black & Decker, porque cuando alguien iba a comprar un producto a una tienda, pues hay una flexibilidad muy rápida y entonces hay unos cambios de producción. Entonces, básicamente tiene que ver cómo gestionas todo para poder ser suficientemente flexible ante los cambios del mercado cuando no tienes los insumos o tienes que cambiar setups de las líneas de producción. Entonces, tiene que ver mucho en la parte, digamos, que yo fungía ya la parte tecnológica eran los propios ingenieros que estaban capacitados por los ingenieros de China. Entonces, aquí era mucho de ver cómo íbamos a maniobrar, a gestionar los recursos para mantener y poder entregar a nuestro cliente a tiempo la producción. Entonces, yo tenía que ir mucho a China y yendo a China veo la gran ¿Cuánto oportunidad, viaja? ¿Cuánto tiempo es un viaje a China? pues como 14 Llegaba horas. bien molido y a de Sí, rendir cuentas. así es, sí, sí, sí. Sí, ese era el tema del reto cuando viajas así está interesante. Sí, Te, porque te, pues, vas te, bien te mareas. madreado Uh-huh. y te pegan otra madreada ya. Sí. Y cuando llego a China, bueno, para hacer el cuento no tan largo, o sea, veo la gran oportunidad de hacer mi propia marca de motos. Entonces hice mi propia marca de motos que se llamaba Skygo. La registré en el INPI, en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual Industrial. Y pues ellos me empezaron a fabricar mis propias motocicletas con mi marca. Entonces yo empecé como tan, Hablando de carnita, ¿cuánto necesitas de inversión para traerte esas motos? es que esa es muy buena pregunta porque casi nada y, o sea, si yo lo hubiera hecho con el conocimiento que tengo ahorita, No le me entras. hubiera hecho, no, me hubiera hecho millonario, Ah, porque era una gran oportunidad. Tú vas a Guadalajara o a cualquier pueblo del interior de la República y tú ves al señor manejando su moto para ir al trabajo con el niño y la señora que le lleva al trabajo. O sea, es un medio de transporte como el automóvil. sí. ¿Ves? Entonces, y los costos que yo tenía eran muy bajos. El gran tema era que yo tenía que pagarle a los chinos porque no tenía el crédito o las líneas de crédito suficiente. Y todo es un tema de crédito. Y el tema es que yo le pagaba a los chinos, me traía las motocicletas en contenedores, ¿verdad? Yo buscaba clientes distribuidores, armé algunos distribuidores en México. El tema es de que yo tenía que pagarles, pero se tardaba mucho en llegar y luego yo le daba a mis clientes las motos, se tardaban en pagarme y había un lead time muy grande de Sí, es tiempo. lo que todos los negocios tienen, ¿no? El dar crédito y tú tenerle que pagar a tus proveedores. Esa Por es la eso, receta de la quiebra, del no, y fracaso. yo siento que por eso el colchón no es todo. O Todo. sea, poder dar créditos, poderle pagar a tus proveedores, o la otra es saber administrar tu cadenita de me deben, les Sí. debo, y saber estirarla hasta donde se La, puede estirar. la metáfora más fácil de entender el tema del flujo del dinero es el siguiente. Yo la aprendí quebrando una empresa. Esa empresa la quebré y eso me trajo consecuencias en mi vida. Ahorita las agradezco porque me apoyaron Se muchísimo en mi crecimiento, fortalecieron. pero en ese momento pues fue una crisis y me traje conmigo a mi hermano que también me ha invertido ahí, y o sea, muchas personas alrededor de mí. Fue muy duro para mí. Pero mira, tú puedes tener un poco de alto el azúcar. Puedes tener problemas de salud, ¿verdad? Pero sigues vivito porque sigues respirando. Cuando no tienes una buena utilidad, son esos problemas que tienes. Pero tú puedes estar sano, bien calote, así, fuerte, marcado, ser saludable, pero deja de respirar 20 minutos y te Ya me mueres, vas. ¿no? Menos, ¿no? Entonces, el flujo de efectivo es como la respiración.
O sea, no importa qué tan sana y qué tanta potencia tenga tu negocio, si no tienes el flujo de efectivo, estás pelas, te mueres. ¿Te entiende la metáfora? Sin duda. ¿No? Entonces, tú lo que quieres es, como tú dices, el guardadito, lo que quieres es cuidar el flujo, porque el flujo te da la posibilidad de continuar operando y luego mejorar tu azúcar o ponerte a dieta o hacer lo que tengas que hacer, pero estás vivo, pues, ¿no? Y lo puedes Oye, hacer. Mauricio, y bajo tu experiencia y todas las capacitaciones que has dado a empresarios, para un emprendedor que quiere comenzar, sí le recomiendas primero estudiar mucho a lo que se va a dedicar y la competencia, cómo administra eso, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí un proveedor me viene a ofrecer harinas Uh -huh, y el que ya tengo me da crédito uh -huh, y este bien emocionado quiere vender harinas, uh -huh. pero ya está todo gastado porque aperturó, invirtió y me llega y el cliente final, no, pues yo mejor prefiero el que me dé crédito. Uh -huh. ¿Qué le recomiendas al emprendedor que va a empezar que estudie primero la rama en la que se va a dedicar y que sepa Sí. muy bien o que desde una vez más o menos se administre un colchón de un mes de flujo de efectivo No, o yo más creo o que menos el flujo de efectivo mínimo 3 meses debes de mínimo? tener, mínimo. Y si eres un negocio nuevo, más, porque no sabes cómo está bien, cómo vienen las cosas. Pero a ver, todavía yo creo que es más profundo de eso, independientemente del flujo de efectivo, porque hay muchas maneras que puedes conseguir los recursos. Generalmente las personas piensan que el dinero es escaso y el dinero es muy abundante. O sea, es lo más fácil que puedes conseguir. Lo más escaso es conseguir una buena idea y un buen negocio. Sí. Entonces, no solamente la idea, sino la disciplina de poderlo ejecutar. Entonces, eh, lo primero que yo le diría a un emprendedor es asegúrate de, por supuesto, de entenderlo, pero de saber qué solución, qué propuesta de valor realmente, o sea, analiza bien tu modelo de negocio. Verdaderamente qué propuesta de solución, qué propuesta de valor, qué problema estás resolviendo y la manera en que lo resuelves que otros no lo resuelven. O sea, ni siquiera es un tema de músculo de ventas, porque tú puedes estar con mucho esfuerzo vendiendo algo que no tiene un diferenciador y eventualmente, pues, eso te va a desgastar en tu utilidad, va a ser menor porque siempre vas a estar negociando cosas por tu competencia. Sí, por ejemplo, es como innovar el servicio, ¿no? No innovar en temas de tecnología, sino innovar cómo le sanas la necesidad al cliente Así que es. tiene, si te O sea, entiendo. el tema es, lo primero, lo más importante desde mi punto de vista es tener un modelo de negocio claro. Te voy a dar un ejemplo. Uno de mis hijos acaba de comprar una marca, un restaurante que es muy conocido aquí en Mexicali, que se llama Don Burgués, ¿no? Y tiene ya 9 años en el mercado con mucho éxito, o un éxito más o menos establecido. Es decir, la gente lo prefiere, puesto que ha durado 9 años, ¿no? Sí, Ya que marca. tenga 9 años por algo. Entonces, si llega mi hijo y de repente, ¿no? Empieza a inventar cosas raras que no van con ese modelo, entonces le puede dar en la torre a ese modelo. O sea, por ejemplo, si Por de querer repente empieza a innovar. ser, claro, por querer innovar, esta idea de innovar, no digo que no, ahorita voy, no digo que no innove, pero es, si tú tienes claro tu modelo de negocio, entonces innova en función de tu modelo de negocio. Porque algunas personas piensan que innovar y le dan en la torre al modelo de negocio. Y no quiere decir que no puedan hacer, por ejemplo, si él hace un cantabar ahí, ¿no? O hace un sport bar ahí, ¿no? Donde la gente va a pistear y va a ver los deportes. No digo que no esté padre, pueda funcionar, ¿no? Pero entonces ya no es el modelo de negocio de una restaurante familiar, ¿no? Con donde están enfocados más en la experiencia de la comida, de tal, tal, Claro, tal. No sé si me explico, o claro. sea, puede hacerlo y puede tener éxito el cantabar o el sport bar, puede tener éxito, pero entonces en la desesperación muchos empresarios de querer tener éxito y de hacer ofertas empiezan a darle la torre al modelo de negocio, porque no lo tienen claro cuál es su modelo de negocio. Cuando tú tienes claro cuál es tu modelo de negocio, entonces puedes innovar. No sé si me explico, puedes ser muy creativo, puedes tener muy buenas ideas para fortalecer tu modelo de negocio, no para darle la torre a tu modelo de negocio. Sí, como el dicho de a lo bueno ni le muevas. Para mí lo primero es tener mucha claridad tu modelo de negocio. Ahora hay algo muy fácil para hacerlo, el Canvas de negocio. Si buscas en internet puedes ponerle Canvas, Business Canvas y tener 9 cuadrantes que llenas y tienes claridad de tu modelo de negocio en una hoja.
Y desde ahí entonces puedes innovar todo lo que sea. Ahora, hablando a lo feo, pues es que hay veces que te enamoras tanto de tu negocio o le tienes tanto cariño que te niegas pues, a ver los números rojos, a que piensas que es una mala racha y cómo es el aceptar una bancarrota y cómo soltar, aprender a soltar ese negocio que pues, tal vez tenías tantos años con él y que ya se hizo un estilo de vida. Sí. ¿Cómo es el poder soltar una Yo, empresa? yo tengo un dicho, un lema, y creo que lo he seguido hasta ahorita, y a veces no lo sigo, pero luego me doy cuenta y me voy otra vez a justo. Enamórate del problema que resuelves, no de tu producto, no de tu solución. Enamórate del problema. Yo como coach estoy enamorado del desafío de poder despertar la conciencia, el interés, el potencial de las personas, ¿no? Si lo que estoy ahorita haciendo no lo logra lo suficiente, puedo adoptar otro modelo mañana de coaching, otra forma. Entonces, la idea es enamórate del problema, enamórate de, eh, de tu cliente, de sus problemas, más que de tu producto y tu solución. Oye, y partiendo después de eso, de que cierras esta importadora de motos china, ahí es cuando te dedicas ya al coaching empresarial, después de este gran aprendizaje. Pues me quedé desempleado, ¿no? Me quedé con muchas broncas financieras. Afortunadamente yo compré en Caléxico una casa que luego con el boom inmobiliario por allá en el 2000, La plusvalía. ajá, como en el 2008 creo por allá, eh, se vino un boom inmobiliario y luego una crisis. Sí. Bueno, afortunadamente yo vendí, o sea, yo compré y Ah, luego ok. vendí caro, no sé si me explico, o Sí. sea, compré, no sé, voy a decir un número no exacto porque ya no me acuerdo bien, pero 160,000 y vendí en casi 300,000, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, ese dinero o esa casa yo se la di a mi familia, a mi ex esposa, ¿no? Para que fuera la educación de mis hijos, etcétera. Y yo, pues me quedé yo sin dinero, pero no traía esa carga, no sé si me explico, ¿no? De un tiempo yo no tenía esa carga porque no tenía dinero, no tenía trabajo. Sí, del día a día. ¿No? Entonces ahí me dediqué yo a, pues, a encontrarme a mí mismo, a tomar estos cursos de autoayuda, de coaching, de psicología, de biología, de todo lo que fuera entenderme a mí y entender un poco más al mundo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque no encontrabas el fallo o Yo, no, porque en porque, realidad era algo que ya querías y no tenías tiempo? no, porque toda esta crisis no solo fue financiera. Y yo veo y ahora lo veo también mucho más claro, es que cuando tú tienes una crisis en un negocio, nunca es el negocio, es el empresario. Y entonces la crisis no fue de eso, yo fui muy, ¿cómo se dice cuando no eres humilde? Yo fui muy Engreído. arrogante, yo fui muy, no me abría posibilidades, me creía mucho, poco Toda humilde, la tronada. ¿no? Entonces, y además, como siempre había sido muy exitoso en mi vida, yo me las daba de muy. No va a Entonces, pasar. yo, mi manera de ser provocó ese fracaso. Y no fue un fracaso solo de un emprendimiento, fue un fracaso de quien yo era, de mi identidad de ser humano. No sé si me explico. Entonces, por eso tuve un divorcio, por eso, entonces, de ahí es como hubo una necesidad de ver, bueno, si yo no soy el mejor papá del mundo, si no soy el vato tan fregón que siempre tiene éxito, entonces ¿quién soy? ¿No? De buscarme, de ver qué siguen mis próximos pasos, de qué iba a ser. Entonces inicié una búsqueda. Y yo creo, Está bien, sinceramente, cabrón. Me ha pasado hacerme estas preguntas y está bien, cabrón, valorarte si en realidad es, porque hay veces que uno está bien engranado en el negocio y cuál es la meta del negocio, satisfacer a tu familia, pero por estar en el negocio, en realidad tu familia está satisfecha y bueno, yo me imagino que todos los emprendedores, empresarios tienen ese gran problema de el dedicarle mucho tiempo a la empresa y me imagino que te han platicado y la familia muy descobijada. cuando tú emprendes y estás bien emocionado, ¿no? Y sobre todo si eres joven, piensas que emprender, hacer una empresa, es un vehículo para generar riqueza, para generar dinero, ¿no?
y como dije ahorita, sí, por supuesto que es una de las cosas, Claro. pero no es todas, sino es también hacerte una profesión, hacerte una carrera, hacerte algo que te apasione, darle valor a la sociedad, al mundo de tu existencia. No sé si me explico. O sea, tiene que ver con invertirte. Es como un artista que está haciendo un cuadro de arte, está haciendo un arte en su emprendimiento en el mundo. Entonces, cuando las personas emprenden solo para tener este vínculo financiero, en mi experiencia, incluso cuando llegan a tener mucho éxito en su emprendimiento, no logran el éxito. O no He son tenido, felices. y a eso me refiero. Por ejemplo, yo me acuerdo, te voy a decir una experiencia, una sola, de una persona exitosísima financieramente, empresarialmente. Tuvo 2 hijas. Me acuerdo muy bien porque tuve ese coaching en Ensenada, este empresario. Una de sus hijas estaba viviendo en Inglaterra, no la veía, la otra en Los Ángeles, no la veía, estaba solo. ¿Y de qué te sirve tener dinero? Claro, cuando estás chavo, a lo mejor tú lo que quieres es tener dinero y no te importa todo lo demás, no sé si me explico. Pero ¿de qué te sirve lograr ese éxito si no tienes salud, si no tienes a las personas que amas a tu lado, si no eres alguien que pueda tener, o sea, el éxito es en varias dimensiones. No sé si me cachas un poco lo que quiero decir. Entonces, por eso es importante elegir a qué te vas a dedicar, de elegir en qué vas a emprender, porque tiene que ver con que es un vehículo para otras cosas también, no solo para tener el éxito financiero. Claro, el éxito financiero es muy importante, porque ahí te va la otra parte. Amas a tu familia, todo el día estás con tu esposa dándole besos y abrazando a tus hijos, pero no tienes dinero. Pero ruja la tripa. No tienes dinero. ¿Y qué pasa si no tienes dinero? Pues te vuelves esclavo de tener dinero y entonces también descuidas a la familia. No sé si me explico. Sales a ver cómo conseguir dinero, te vas y te empleas en un trabajo que te quita libertad y que te quita todo el tiempo y entonces al final del día no tener dinero también te lleva al mismo resultado. ¿Te fijas cómo el tema es cómo tienes tu claridad en tu mente de propósito, de tu para qué, de tu visión, de manera tal que puedas elegir y tomar decisiones que estén alineadas con la vida que quieres? Por eso me acuerdo cuando te vi porque me hiciste una página de internet de botanas cachanillas y te platiqué de, oye, pues ya solté las riendas de churricos. Sí, sí, Y sí. mucha gente dice, no, hombre, está bien, güey, ¿cómo vas a atiende lo que tienes y la fregada? Y tú me dijiste, que a toda madre, ¿no? O sea, vas a tener más tiempo para tu familia. Para hacer lo que quieres, como esto que estás Sí, haciendo, que que vas está bien, empezando, vas aprendiendo y te empezando. emociona, ¿no? Por eso andamos aquí, porque ya tenemos un poquito más de tiempo. Ujú. Pero sí recuerdo que dije, no, pues está bien chingón porque vas a tener más tiempo para ti, pero ahora sigue en qué sigue ocupado Claro. también. Porque Mira, yo creo que un empresario o un emprendedor la hace de todo operativo, pero el objetivo, la meta del emprendimiento es llegar a una posibilidad de poder automatizar, sistematizar, delegar, de manera tal que el emprendedor pueda enfocarse en qué nuevas líneas de negocio, pueda tener visibilidad, o sea, a dónde viene, qué viene en el futuro, ¿no? Para que pueda ver lo que pasó de los videos, por ejemplo, ¿no? Estás bien enfrascado entrado. ahí en el negocio que no te permite ver qué viene, cómo está la competencia, cómo está la tecnología, a prepararte, ¿no? A capacitarte, a ver qué nuevos sistemas, qué nuevas oportunidades de negocio. Cuando estás metido en la operación demasiado, Misael, pierdes visibilidad de todo eso y entonces otros que sí lo están viendo pueden innovar y pueden hacer cambios y ajustes en la manera de crecer sus productos, en las alianzas, en la manera de vender y tienen la posibilidad de crecer. Oye, Mauricio, Y quienes están ahí metidos en la operación. ¿cómo puede ya un emprendedor que tiene su equipo muy bien formado, cómo delegar las responsabilidades en la empresa? Yo creo que lo primero que tiene que hacer es tener muy clara el para qué de la empresa, el modelo de negocio, la propuesta de valor que ofrece el mercado y conocer muy bien quiénes son sus clientes, cuáles los mecanismos o los canales de venta para poder llegar a esos clientes, quiénes son esos segmentos de mercado, entender cuál es la relación con el cliente para crear esa conexión emocional, etcétera, aunque sean empresas, ¿no? Luego es tener muy claro cuáles son las actividades fundamentales claves del negocio, cuáles son las activos o las tecnologías o las cosas que debe de tener que hacen
posible ofrecer esa propuesta de valor, eso que sea esa diferenciación que pueda hacerlo de una manera en donde pueda generarle ese valor al cliente y qué tipo de alianzas debe hacer. Entonces debe tener muy claro todo. Después que tiene muy claro su modelo de negocios, tiene muy claro entonces su para qué, que es esa propuesta de valor que ofrece y tener una visión. ¿Cuál es la visión que tiene de ser una empresa sumamente exitosa? ¿Cuál es esa visión? Y traerla al presente, creando sistemas, procesos, eh, trabajando en una cultura de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo lo siguiente, si tú vas a la iglesia, entras a la iglesia el domingo a una misa y todos se paran, todos se sientan, el padre, o sea, todo ya está coordinado porque hay un contexto y nadie ve un manual, o sea, ya hay una cultura. Pero si tú vas a un concierto, la gente se comporta diferente. Entonces, en la empresa es igual, tú tienes que crear el contexto de qué es lo aceptable y lo que no es aceptable. Y eso hace el liderazgo de, oye, esta persona se robó 2 pesos, no importa que fueron 2 pesos, se robó, ya no puede estar en mi empresa, aunque sea el mejor vendedor. Y te cuesta trabajo tomar la decisión porque vendía mucho, pero lo corres. ¿Verdad? Bueno, estás creando el contexto, la cultura que se requiere y por eso no puedes estar tan metido en lo operativo. Entonces, si tú te enfocas en el modelo de negocio, en la visión, en tu para qué, y luego lo traes a trabajar qué valores, qué tipo de contexto, de cultura quieres promover en tu organización con tus empleados, y luego trabajas en aquellos protocolos y sistemas más fundamentales de actividades, esa es la posibilidad que tienes entonces de traer a gente y poder enseñarles esos protocolos, mostrarles esa cultura, qué es lo que sí, qué es lo que no, mostrarles o sea, tener una narrativa que puedas transmitir, comunicar, ¿no? Y esa es la manera en que delegas. Pero si no tienes claro esto, te levantas en la mañana y no sabes qué hacer, no tienes una planeación de eso, es muy difícil que puedas hacer. Claro, y es muy difícil también uno cuando delega y no lo hacen como tú lo hacías. Entonces también debes de tener como paciencia y tolerancia para dejar que otra persona que ya esté encargada pues active los protocolos y respetarlos, ¿no? Y nada más alentando, recomendando, pues, y cómo le vas a hacer en este problema. Y dejar que ellos resuelvan, ¿no? Tienes mucha razón porque cuando tú puedes crear ese contexto, a dónde vas, cuál es el para qué, el propósito, cuál es el modelo de negocio claro, cuál es la propuesta de valor, cuál es la cultura. Cuando tú tienes eso claro, te estoy diciendo lo fundamental, puedes decirle a alguien, a un gerente, por ejemplo, o un director de tu empresa, sí, y puedes transmitirlo. Él puede innovar y hacer cosas siempre y cuando no se salga de digamos, de esa frontera, no sé si me explico, o sea, entonces tiene muchas Que cumplan los propósitos que le que pediste, cumpla ¿no? los propósitos, las cosas, incluso pueden sacar mejores ideas de las que tú tenías, ¿no? Pero tú como empresario quieres tener esa claridad para poderla transmitir. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Si tú eres una empresa donde la cultura va a castigar a quienes se equivocan, entonces nadie va a querer tener iniciativa, ¿no? No, pues van a estar en el librito basaditos, ¿no? Así es, y entonces eso que pasa, un montón de cosas. Te voy a dar un ejemplo. Se te van negocios por eso, porque, no van en el Sí, protocolo. te No, estancas. no tiene criterio de que lo que quieren es, no sé, conquistar Tijuana o conquistar otros mercados, y entonces tiene criterio propio la gente, ¿no? Pero uno es que el criterio se base, o sea, un problema es que el criterio se base en algo que no está claro. Ese es uno de los grandes problemas. O sea, como no hay claridad de visión, de propósitos, de cultura, de propuesta de valor, de modelo de negocio, de sistemas, de ciertos protocolos, como no hay eso, entonces, pues, delegas a alguien y hace lo que le da su gana. Y le dan la torre al modelo de negocio, le dan la torre a la estrategia de negocio. Esa es una de las áreas. La otra es que no despie, que tienes todo esto y no despie a que se equivoquen, a la innovación, a que intenten nuevas maneras. Entonces son dos polos en donde estás errando porque no va, o uno va a ser un desastre y el otro también va a ser un desastre. También en el empresario que yo creo, ¿no? En mi punto de vista, el empresario le duele en el ego soltar, por ejemplo, y a lo mejor el 90% de las actividades que él hacía son delegables y al final de cuentas nada más es
reconocer que en realidad pues ya está todo estructurado en tu empresa y reconocer que ya es hora de que no eres necesario para que siga activa Sí, pero la es empresa. una falsa, mira, yo creo es, a ver, si tú no eres el empresario que te sales de la operación y delegas, no es porque te vas a ir de vacaciones, hay un No, montón de chamba que hacer. Ya te decía yo, clarificar la cultura, trabajar en traer talento, hacer nuevas alianzas, hacer nuevos posibles expansiones de mercado, generar innovaciones, sacar nuevas líneas de productos, o sea, todo eso, ¿no? Ver nuevas tecnologías, establecer métricas de éxito, o sea, todo eso de seguir documentando, pues es el nuevo trabajo que tiene el empresario, no sé si me explico, es como el claro. director de expansión de su negocio. Yo creo que al empresario le encanta la venta, ¿no? Ujú. Tú, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas para hacer un plan de ventas? Fíjate que yo hice ya hace muchos años una guía práctica para hacer un plan comercial, que lo hice porque siempre se lo compartía a mis clientes, porque es básico el hacer un plan comercial. Y yo lo que creo es que primero tienes que tener otra vez claro tu propuesta de valor, tus clientes, conocerlos muy bien, pero luego tienes que desde mi punto de vista, tienes que tener, si tienes vendedores, por ejemplo, si tienes vendedores, tienes que tener mucha claridad de qué es lo que deben de ser los vendedores, qué tipo de números deben de ser. Tienes que estar establecer, yo ahora le llamo, yo utilizo la metodología de OKRs, que son objetivos y resultados claves. Entonces tú tienes que tener objetivos y métricos muy claros de cómo vas a medir el esfuerzo de los vendedores. Tienes que apoyar a los vendedores a que puedan comunicar el valor a los clientes. Tienes que dotarlos de capacitación. Pero tienes que tener un plan. Y el plan es, a ver, ¿cuál es la visión que queremos lograr y cómo digamos, desmenuzas en diferentes áreas de tu negocio, ¿no? Tanto en ventas como en producción, como en servicio al cliente, como en marketing. Y en el caso de los vendedores, tú les debes de dar una capacitación y les debes de poner números muy concretos, ¿no? Y estar teniendo con ellos retroalimentación constante, ¿no? ¿Qué te está diciendo el cliente? ¿Por qué no estás logrando los números? Eres un coach de los vendedores. Se requiere un gerente o alguien que haga esa labor de estar siempre como tocando base cada semana, generar una rendición de cuentas, ¿no? O sea, lograste cada semana, no esperarte que termine el año. No lograste tus números la semana, ¿qué vas a hacer? Te vas a inventar nuevos. De hecho, hay algunos equipos de ventas que son hasta diarios esas reuniones, ¿no? Entonces, tienes que generar toda esa atmósfera. Y lo que te podría decir es que hay un montón de cosas y yo lo que hago es primero asegurarte que tu producto sea relevante, ¿no? Asegurarte que resuelva un problema, asegurarte de conocer al cliente y luego ya son una serie de pasos, ¿no? Que establezco en esta guía práctica, que si quieres, con mucho gusto te la regalo para todos los que nos están escuchando, Ahí ¿no? compartimos el link en YouTube. Te mando el enlace para que la puedan descargar un PDF y que puedan tener esta guía práctica que ha ayudado ya a muchos empresarios. Mira, uno de ellos es un cuate de Ensenada que se llama Pablo Korkov. Me acuerdo que fue uno de los primeros que empezó a implementar esta guía práctica y ahorita, pues es un empresario que no tenía más que un empleado o ningún empleado cuando empezó a poner en práctica esto. Y ahorita su empresa Corkov es de las más importantes a nivel noroeste, incluso a nivel nacional, y tiene cientos de empleados, ¿no? Es un caso de éxito. Y cuando tú pones con una estructura clara el tema de las ventas, es fundamental, porque las ventas Lo es todo. es la alimentación del negocio, ¿no? Y todos los negocios son ventas al fin de cuentas, Todos ¿no? los negocios son ventas, ¿no? Entonces, muy importante que te asegures que estés creando el valor. Muy importante que te asegures que estés conociendo al cliente. Muy importante que te asegures que estés anticipándote y que estés en una comunicación constante con el management o con la administración para ver cambios, problemas, situaciones que estás detectando, ¿no? Pero es muy importante el tener un enfoque hacia el cliente, básicamente. Y tener números. Muchas empresas que tienen vendedores y no tienen números. Simplemente no saben cómo establecer comisiones de ventas o bonos. O sea, tú contratas un vendedor y si al vendedor le pagas puro sueldo,
no, hay pues motivación. no va a funcionar. O sea, tú tienes que tener una estructura donde le pagas, pero si no le pagas nada de salario y está pensando en cómo va a llevar leche a su casa mañana, pues tampoco va a estar despejado, no se me explico, porque Claro. va a vender abono, va a vender Sí, claro. celulares o va a vender otra cosa para poder generar el dinero de Sí, inmediato. Entonces, tú tienes que construir un salario base, ¿no? Y luego una comisión y luego un bono, ¿no? Entonces estar haciendo el management de esos números y estar en una retroalimentación constante con tus vendedores. claro. Oye, Mauricio, ¿tú crees que un empresario se nace o se hace? Híjole, yo creo que esa es una buena pregunta. Esa es más, no sé. Mira, yo te voy a decir, yo creo que hay personas que nacen con ciertos talentos. De hecho, no solamente empresarios, en general, mi filosofía general de vida de los seres humanos es que los seres humanos nacemos con genes, por ejemplo, ¿no? O con ciertos genes, con cierta genética. Incluso nuestra biología, ahorita te contesto la pregunta, ¿no? Pero tenemos nuestros genes que nos definen. Y los genes van a expresar incluso enfermedades que traen nuestros padres, ¿no? Emocionales o biológicas o físicas. Pero ahora sabemos que no solamente está la genética, sino hay una ciencia que se llama epigenética. Y la epigenética ha demostrado, hoy ya sabemos, porque acuérdate que hemos avanzado mucho en la ciencia, que aún cuando tú tengas genes, la manera en que tú tengas tu entorno va a hacer que se expresen o que voten o que se desarrollen o se prendan o se apaguen algunas características de esos genes. Entonces, tú puedes tener problemas de cáncer con tus genes porque tuviste tus papás o tus abuelos o de diabetes, ¿no? Que todos han estado enfermos de diabetes. Pero si tú tienes un estilo de vida, digamos, distinto, puede hacer, aun cuando genéticamente tengas esa proporción a manifestar esa diabetes, por tu estilo de vida puedes apagar ciertas expresiones de tu gen. Eso está comprobado. Habiendo dicho esto, yo pienso y le llamo esto la biología del presente. Tú puedes cambiar tu biología a través de adoptar estos nuevos entornos. Y no solamente es el entorno de la alimentación, de tus pensamientos, de tus maneras. Por eso es muy importante estar siempre aprendiendo. O sea, tú puedes transformar quien tú eres a partir de nuevas elecciones que haces en tu vida. A partir de qué pensamiento, llega un pensamiento y si ese pensamiento yo me enfoco en él, lo fortalezco y está constantemente viniendo. Pero si lo dejo ir y elijo otro pensamiento, entonces yo tengo la capacidad de elegir esos pensamientos. Los pensamientos van a llegar y los pensamientos son fundamentales para constituir tu identidad. Entonces, si tú tienes la capacidad de elegir, te voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, fui al baño, llegué a una junta a una empresa en Tijuana. Eso fue hace 3 días. Y fui al baño, entonces le apagué el apagador después de salir del baño. Creo que se cayó la cosita del apagador. Mi principal pensamiento es el de Tarzán, ¿no? Pues de sobrevivencia, de lo van a querer cobrar o te van a decir algo. O sea, eso fue mi pensamiento. Entonces, como que me fui, pero luego, ese fue mi pensamiento, pero luego hice una pausa y luego dije, no, porque si elijo ese pensamiento, estoy asociando quien yo soy con la escasez, estoy asociando quien yo soy con la irresponsabilidad, estoy asociando con yo soy con no enfrentar problemas, aunque sea una tontería chiquita esa. Entonces voy, tomo el apagador y se lo llevo a recepción a la señorita y se cayó, ya le expliqué, muchas gracias, no pasó nada, por supuesto, pero estoy ahí diciéndome a mí mismo quién yo soy. Y puesto que me estoy diciendo a mí mismo que yo soy, entonces mi realidad, incluso mi genética empieza a tomar una idea de quién yo soy, aunque nadie me ve, yo mismo me estoy diciendo quién yo soy. Volviendo a tu pregunta, entonces yo pienso que hay personas que por su característica traen ciertas dotes de empresaria, emprendedores, ¿no? Ya lo traen y a lo mejor es algo que ya traen desde que nacen, se les ve desde chiquitos, desde niños, desde jóvenes, ¿no? Y tienen más, digamos, facilidad para para arriesgarse, para hacer cosas, ¿no? Para vender, para no le importarle que va ni que el rechazo en la venta, etcétera. Sin embargo, también creo que, otra vez trayendo el ejemplo de la epigenética, es que si tú generas suficiente conciencia, puedes tú autodefinirte para que eres bueno.
y puedes reprogramarte a nivel subconsciente y a nivel consciente. Puedes reprogramarte. Que no sea lo común es otra cosa, pero de que es posible, es posible. Y no sé si te contesta eso, pero en resumen sería, yo pienso que sí te puedes hacer emprendedor. Porque todo, no solo emprendedor, todo puede ser posible. Claro. Me recordaste mucho un libro que se llama Estos no son mis traumas, de una doctora de Nueva York que habla justo de eso, lo que Es acaba. que traemos los traumas de nuestros padres, de nuestros abuelos, y hay un libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú, ¿no? Donde también todo esto de saber. La pregunta es, ¿cómo? Otra vez, ¿para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Mi para qué? ¿Cuál es mi visión de vida? ¿Cuál es la vida que quiero vivir? Vamos a vivir 4,000 semanas nomás. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero de expresar? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero impactar? Bueno, luego es, ¿quién requiero ser yo? No quién soy. ¿Quién requiero ser yo que logre ese impacto, que logre conectarse con ese propósito, con esa visión? Y puedo yo redefinirme quién yo soy. Puedo redefinirme la manera en que pienso, actúo, siento. Está comprobado. Oye, Yo lo hago en mi coaching. hablando de libros, tú ya has escrito libros, de verdad. Sí. Y justo habla de esto. Escribió un libro que se llama Acceso al Imposible, Ser Cuántico, que tiene que ver con esta posibilidad de redefinir la manera que te relacionas con el mundo y por lo tanto acceder a lo que antes parecía imposible para ti. Oye, ¿cómo es escribir un libro? Para mí fue una experiencia increíble. eh, Porque yo ahorita ya voy a escribir más libros, ¿no? Fue una experiencia muy interesante porque tengo mucho tiempo queriendo escribir y no tenía el tiempo por mi trabajo. Entonces yo me sentaba, aproveché una Navidad y me sentaba con una copita de vino, con mi computadora y entonces aprendí a darle dictado como platicar como ahorita, y empecé a platicar y automáticamente se ponían ahí las letras en el Google Word, O si ¿no? tuvieras a alguien Como escuchando si eso. estuviera algo. Entonces yo estaba platicando conmigo mismo, ¿por qué esto? Y la sé qué, y aquello, porque mira, antes de esto y aquello, y empecé a platicar, 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 y luego ya le daba estructura, ¿no? Y luego el segundo capítulo, platicar, y luego ya le daba estructura. Y así, por eso pienso que está muy padre el libro. Le recomiendo a todos. Acceso a lo imposible está en Amazon, no lo pueden comprar ahí. Tú ya tienes tu libro, ¿verdad? Claro, y autografiado con Eso. una leyendita y toda la Súper. onda. Oye, también tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, tengo canal de YouTube, tengo en las redes sociales, estoy compartiendo constantemente cosas en TikTok, en Instagram, Mauricio Bustos Coach, en TikTok y en Instagram. Y pues también pueden en mauriciobustos.com, mi página, pueden encontrar pues todas mis redes sociales y muchas de las cosas que yo hago sobre mi libro, etcétera. Los invito a que visiten mauriciobustos.com. Siempre estoy como creando cosas nuevas. Ahorita estoy organizando un retiro en Apple Valley, un fin de semana de transformación, de planeación estratégica personal, ¿no? Por decirlo así. Y estoy también lanzando, de hecho, mañana, pasado mañana, voy a lanzar un coaching para 10 personas de también muy similar, pero en versión digital, con 90 minutos de coaching para hacer tu ruta del 2025. Entonces, siempre estoy buscando la manera de poder apoyar a que la gente explote su potencial, se conecte de manera entusiasta con la vida y cree cosas extraordinarias. Listo, pues muchas gracias por tu tiempo. No sé cuánto grabamos, no de la hora, yo creo. Pues para mí ha sido un placer. Gracias por invitarme, querido Misael, y espero que no se hayan aburrido las No, personas que están viendo este podcast, ¿no? Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, mauriciobustos.com, Mauricio Bustos Coach, y la verdad es que estoy compartiendo cosas que pueden ser de valor, no para los emprendedores, ¿no? para todas las personas en general. Pues muchas gracias a Churricos Cachanillas, a Botanas Cachanillas, que son nuestros patrocinadores y que Que sin ellos no podríamos sin comprar el ellos equipo. no podríamos hacer absolutamente Nada. nada. Y gracias a ustedes por el tiempo que estuvo aquí con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio de Al Mando Podcast con su servidor, Misael Donaldo. Algo que rime. Nos vemos, bye. Gracias.